Yo trabajo en este taller experiencias de cómo preparaban los alimentos cuando éramos chicos y qué cosas hacemos hoy como adultos, y en esta transición de cosas que nos pasaron como sociedad, bueno, ¿qué podemos hacer para seguir educándonos nosotros como consumidores y consumidoras, y también a las infancias y a las adolescencias, cómo acompañar estos procesos de alimentación, que es en un contexto global y particularmente también acá en Argentina y en Neuquén, cómo nos estamos alimentando, ¿no? Neuquén, toda la región patagónica es una región en donde tenemos índices de sobrepeso infantil en menores de 5 años muy elevados. Eso las políticas públicas del Estado, tanto Río Negro como Neuquén lo está trabajando, pero tenemos que pensar que estas infancias van a llegar a la adultez seguramente con alguna condición de salud medio complicada, si ya en esta infancia tenemos sobrepeso. Entonces es necesario la desconstrucción alimentaria, y sí considero de por qué elegir este auditorio de docentes, porque la escuela pública sigue siendo un lugar de resistencia, un lugar donde se puede ejercer soberanía, un lugar donde se puede compartir conocimientos y construir así también ciudadanía. Muchas dudas sobre el tema de la alimentación, como dice el taller, de lo mal que consumimos, el mal consumo de alimentos. Creo que todos y todas aprendimos mucho de lo que consumimos diariamente, cómo afecta a la salud, tanto de adultos, adultas, como de niños y niñas. Sí, el tema de implementar más la alimentación saludable con el tema de los kioscos, que muchas veces no son para nada saludables, pero a su vez está la contradicción de lo poco que el Estado le brinda para las partidas. Entonces, lamentablemente en las escuelas se cae en el consumo de harinas, los comedores, muchos guisos, mucha alimentación que no ayuda a la alimentación saludable, propiamente dicho. Bueno, eran varias las propuestas que teníamos por suerte en el quinto congreso, y bueno, me decidí por la alimentación saludable porque hace un par de tiempo nos están sonando en las instituciones algunos conceptos como propio del taller, y necesitamos hacer un trabajo dentro de las escuelas para cambiar algunos hábitos, algunas costumbres que hoy por hoy nos están llevando a que las infancias y nosotros como adultos también tengamos algunas cuestiones, enfermedades o problemáticas, todas derivadas de la alimentación. Bueno, la experiencia de uno de los talleres fueron un montón, la verdad que eran un montón de gente capacitándose. Fueron 24 talleres en la Universidad Nacional del Comahue y en diferentes escuelas de acá de Neuquén Capital. Bueno, Cintia, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Estamos recortitos de tiempo, tenemos más invitados, sí, pero te vamos a dejar decir chau. Chau. Claramente. Agradecerles una cosita nada más. Muchas gracias. Agradecerle a cada compañero y cada compañera que estuvo presente en el encuentro, que sigue considerando que formarse también en los espacios que genera el sindicato es disputa, es disputa por escuela pública, es disputa pedagógica, es disputa política, pero me parece que el espacio lo amerita. Agradecer al el enorme laburo que han hecho los compañeros de prensa, Facu, Bursi, Mati, Chelo, Pablo, ustedes dos. Agradecerles porque sin ustedes no sería posible poder brindar toda la información necesaria que hemos tenido, Galia también, que estuvo en el diseño, que hemos tenido en este congreso. Y por sobre todas las cosas a la Fabipita, así que agradecerles el enorme laburo. Bueno, muchas gracias. Cintia Gareto, secretaria adjunta de ATEN. Vamos ahora a compartir testimonios de docentes de distintos lugares de nuestra provincia, hablando de esta experiencia del quinto Congreso Provincial de Educación. Soy Nahui Vega, vengo de la localidad de Cutralcó, soy profesora de educación primaria y estoy trabajando actualmente en la escuela número 172.
Yo soy Claudia Cuevas, trabajo en el Jardín de Infantes Rural número 54 de Las Ovejas. Mi nombre es Carolina Benedetti, soy profe de Historia, trabajo en San Martín de los Andes, en los CEPEM y en las EPET que están allá. Mi nombre es Tamara Ojeda, trabajo en una escuela rural en Carrilil, en Aluminé, en la provincia de Neuquén, y en la escuela número 165 en el pueblo. Es el primer congreso en el que estoy participando. Llegué hace muy poco a la provincia de Neuquén, vengo de la provincia de Chaco. Totalmente maravilloso lo que se está viviendo acá, lo que es la organización sindical, que me parece mega importante. Recién nos estuvieron compartiendo todas las luchas que hubo durante estos 40 años que tiene Aten y todas las conquistas que además se tienen y por qué es importante que como docentes nos sigamos implicando en acompañar más que nada al sindicato. Nosotros venimos desde la seccional Departamento Minas, que abarca Andacollo, Las Ovejas, Manzano, Barbarco, y ya desde el hecho de salir temprano a la madrugada uno ya viene interactuando y compartiendo distintas dudas, ¿no? El hecho de estar acá y solamente ver a los colegas que asienten con la cabeza al mismo tiempo que lo hace uno, te das cuenta que también está pasando, te sentís, podría decirse, acompañado, y creo que la solución es esa, el poder acompañarse, permitirse estar al lado del otro y permitirse también decir, bueno, esto no me está saliendo, esto no lo entiendo o esto me está sobrepasando. Esta es la primera vez que participo y la verdad es que los encuentros de esta magnitud siempre son muy gratificantes, encontrarnos con los compañeros y las compañeras, atender a las discusiones que se proponen, poder compartir con los compañeros de otras localidades, también muy ansiosa por los talleres de mañana donde vamos a tener esa posibilidad de intercambiar, de construir colectivamente y también de pensar pedagógicamente en nuestra práctica sindical, que es una de las banderas de nuestra organización. La verdad es que me parece fundamental porque en cada lugar es distinto, el contexto, digamos, también influye, es central para mí para pensar la enseñanza, en contextualizarla. Y bueno, teniendo en cuenta que hay tanta diversidad también de situaciones que atraviesan a la escolaridad y a la sociedad en general, me parece que es necesario tener espacios donde se puedan compartir estas experiencias entre distintos docentes o personal también no docente que comparte el trayecto formativo de los estudiantes. Me llamó la atención y me parecía súper interesante la educación pública post pandemia. Porque nosotros en las salas, en este caso de nivel inicial, estamos viendo todo lo que ha quedado, esos residuos de la pandemia, y hay que saber cómo abordarlos, porque las infancias vienen cargadas con todo eso, ese encierro que tuvieron con sus familias. Entonces me parecía súper interesante poder ver qué es lo que se dice, qué es lo que está pasando, porque calculo que como pasa en Las Ovejas, pasa en el resto de las instituciones educativas. Y nosotros venimos pensando el diseño curricular de secundaria, la perspectiva crítica de colonial y emancipadora que lo atraviesa, es una de las discusiones que estamos llevando a las escuelas secundarias, así que poder aportar desde las discusiones que nos hablan los paneles a eso que venimos pensando es sumamente enriquecedor y es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Poder aportar a esa discusión en las escuelas, poder llevarnos algunas reflexiones para compartir con las compañeras en las aulas, eso es lo fundamental de este espacio. Principalmente el de ESI, que estuvo recién maravilloso el panel de las 3 personas que participaron y me interesa un montón lo que es la educación sexual integral, que me parece que tendría que ser el que atraviese todas las áreas. Recién pudimos escuchar 3 compañeros maravillosos de distintas partes del país que comentaron cómo está abordada en las distintas regiones, cuán importante es que se aplique realmente como debería ser la ESI, ¿no? La verdad es que me parece importante y fundamental que haya espacios de conversación, de intercambio, de reflexión, para pensar todas las cuestiones que se abordaron en los distintos paneles, sobre todo en los últimos 3 relacionados a ESI, a la inclusión, esta inclusión que está como siempre nombrada de distintas maneras, pero es como que se está entendiendo también una manera de pensar al otro con sus diferencias, sean cuales sean, y no simplemente como una discapacidad, sino que bueno, todos
y todas tienen distintos tiempos y es necesario tenerlo en cuenta para poder trabajar en el aula. Bueno, ahí compartíamos algunas experiencias dentro del Congreso. Nos cambiamos de tema nuevamente, vamos a hablar del instituto. Tenemos visitas aquí también en el programa. Bueno, Ángel Salazar, bienvenido nuevamente, y también Noemí Alemani y Fabricio Chiapero de Cipros Apure. Muchas gracias por venir a esta hora en este lugar. Y bueno, contanos un poco cuál es el tópico, de qué van a estar hablando hoy. Bueno, buenas noches para ustedes, buenas noches para todos los compañeros y compañeras que seguramente nos estarán escuchando. A nosotros como consejeros nos interesa de sobremanera poder poner en discusión algunos temas que afectan directamente a la obra social. Uno de ellos tiene que ver con la privatización de la salud, un problema que venimos teniendo desde hace ya varios años en la provincia del Neuquén, y lo identifico como un problema porque claramente se lo ve así. Y además con la consecuencia de lo que implica el debilitamiento del sistema público de salud en la provincia del Neuquén. Por eso es que también están aquí los compañeros Noemí y Fabricio. A nosotros nos interesa muchísimo estrechar este vínculo, porque precisamente, digo, los compañeros son médicos de la salud pública, han transitado y defendido el sistema público de salud de la provincia, y para nosotros desde la mirada, desde de la obra social, por lo menos de la mirada que tenemos los consejeros gremiales, ¿no? Nos interesa mucho fortalecer esto. Para nuestras afiliadas y afiliados en el interior de la provincia es muy notorio la situación de debilidad que tiene el sistema público de salud. En la mayoría de las localidades del interior no contamos con pediatras, no contamos con ginecólogos, digo, con especialidades, y incluso en algunos pueblos no contamos con un médico en el pueblo, y eso es consecuencia de las políticas neoliberales que se han venido llevando adelante, y la idea de que estén ellos acá es que nos cuenten de primera mano, ¿no?, cuál es la situación que tiene el sistema público de salud y por qué es que nos preocupa tanto, ¿no? Bueno, alguna vez hablamos del crecimiento desmedido que tiene el sector privado en las últimas, no sé, te diría 2 décadas en la provincia de Neuquén, tal vez un poquito más. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de eso? ¿Qué es lo que hace o lo que no hace el gobierno para que se dé ese crecimiento en detrimento de la salud pública? Bueno, claramente hay una política, como vos decís, una política pública, una política de Estado, donde se privilegia al sector privado, al subsector privado de salud sobre el sector público, digamos. El sistema público de salud es un sistema que debería ser, como bien decía acá el compañero, un sistema que brinde oferta y servicios de salud de calidad, universal y gratuito para toda la población de Neuquén. Y no sucede así porque el gobierno estatal, el gobierno lo que hace es quitar fondos principalmente para lo que es el recurso humano del sistema público de salud, y de esa manera, al no haber profesionales, digamos, que puedan prestar el servicio, automáticamente, digamos, la población, para no quedar descubierta, tiene que haber un desvío de fondos hacia el subsector privado, y de esa manera, digamos, se brinda la atención, pero tercerizando el servicio. Es una manera, digamos, de, si se quiere, malversar fondos, digamos, ¿no? Y siempre en detrimento de la salud pública. ¿Noemí? En realidad hay palabras mágicas acá, ¿no? Cuando hablan de, primero, subsistemas, cuando no hay subsistemas. La medicina privada tiene una lógica mercantil que no la tiene la pública. Entonces, cada unidad, clínica, sanatorio, fundaciones, son absolutamente individuales e independientes. No es así el sistema de salud. El sistema de salud, como funciona en la provincia de Neuquén, es justamente un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué significa esto? Si hay un infarto en el Luminé, tiene obligación Zapala a recibirlo. Si Zapala, por la complejidad que tiene ese hospital, la supera la complejidad del paciente, necesariamente tiene que venir a Neuquén. Esa tranquilidad con que si un paciente o un neonato que nace prematuramente, que hay que ir a buscarlo con el avión, esa es la garantía que le da el sistema de salud de la provincia de Neuquén. No puedo hablar del resto del país porque ese deterioro y esa fragmentación no se da con esa misma tranquilidad, y a veces escuchamos que las ambulancias andan deambulando para ver qué hospital le recibe ese paciente. En la provincia de Neuquén eso no sucede, y por varias razones eso no sucede. Primero, por esa organización que tiene el sistema,
que no lo tiene el privado, sino que lo tiene el público, y que además tiene sus profesionales, no tienen conflicto de interés porque mayoritariamente tienen la dedicación exclusiva, es decir, que no tienen bloqueado su título y en el único lugar donde trabajan es en el hospital público. Claro. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? El deterioro en el área de los profesionales implica hoy, primero, no se cubren los cupos de las residencias de la medicina general, que este sistema, desde hace 45 años, funciona desde el punto de vista, digamos, de esta complejidad que yo estoy hablando, desde un nivel 3 de un hospital hasta el de máxima complejidad, que sería el Castro Rendón, han sido los médicos generales los que han estado en esos niveles de los hospitales de complejidad menor. Por ejemplo, Luminé. Claro. Esa formación es importante porque pueden suplir a un ginecólogo, pueden suplir a un pediatra, porque la especialidad esa especialidad de medicina general, en esa medicina de baja complejidad y de mediana complejidad la pueden abordar. El problema es que hoy el ingreso de esos profesionales mayoritariamente son sin formación. Entonces se baja la calidad de la atención en esas poblaciones y las grandes derivaciones se tienen que hacer a los lugares de mayor complejidad, justamente porque está fallando la capacitación, y esto tiene que ver con una política de que se ha deteriorado en estos últimos 4 años por el convenio colectivo de trabajo, que ha precarizado el trabajo profesional, se ha degradado la dedicación exclusiva como método, digamos, o como modo de ingreso en la contratación de los profesionales, y esto implica el desmadre que hoy tenemos, casi 200 profesionales sin capacitación de residencia, y que es más un peso para el que está en ese mismo lugar, que está capacitado, porque tiene que estar supervisando permanentemente ese profesional. Y esto es una política que lo ha hecho en estos últimos 4 y en estos últimos 2 años, post-pandemia, digamos, pandemia y post-pandemia, el Ministerio de Salud de esta provincia. Entonces, hoy cuando decimos que el gobernador está tratando de hacer que ese elefante blanco que va a ser el Hospital Norpatagónico, eso va a ser una donación a la medicina privada, no va a ser a la medicina pública. Primero por ese deterioro que hay en la parte profesional. Entonces se va a cubrir, el Estado va a hacer una gran transferencia de los presupuestos hacia el sector privado, porque no va a haber capacidad para tener la complejidad que ese hospital, que va a ser referencia no solamente de la provincia de Neuquén, sino de toda la Patagonia. ¿Y qué va a estar tercerizado? Por supuesto, esto ha funcionado como están funcionando, por ejemplo, el Hospital del Cruce en Florencio Varela. Hay experiencias en el resto del país de que se van privatizando a través de la contratación de módulos. Por ejemplo, hay que hacer una cardiopatía compleja en un neonato, bueno, se contrata a todo el equipo de cirugía y de recuperación cardiovascular de ese recién nacido. Por ejemplo, esto es lo que pasa. Entonces, se le presta la parte edilicia, va todo el costo del hospital, pero en realidad todo lo que es la contratación de los profesionales está tercerizado. Y esto, digamos, es la perla final de lo que desde los años 2000 en adelante ha venido funcionando como la cobertura universal de salud. Es decir, que hay una medicina para pobres y extremadamente pobres con canastas básicas de atención, y la alta complejidad se la pasan, digamos, a la oferta y a la demanda del mercado. Estas son las grandes, digamos, discusiones que nosotros damos cuando estamos tratando de discutir la ley de carrera para fortalecimiento de las redes públicas, ¿no? Porque toda la situación social hace de que si el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza, necesariamente tiene que haber una salud gratuita para garantizar calidad y accesibilidad, cosa que en este momento no se está dando. Nos quedamos sin tiempo, prometemos la próxima, con más tiempo, invitarles acá, porque realmente es un tema que requiere de otro nivel de profundidad, así que bueno, mil disculpas por el poco tiempo, pero muchas gracias por venir. Y bueno, y también nos tenemos que ir, con rapidez queda todo el material en las redes de Aten y volveremos la semana próxima, por supuesto, con más contenido sobre el Congreso. Muchas gracias. Chau.
paso todo el